Caballeros, yo les había prometido que íbamos a tener una entrevista con el pastor Luis Eduardo Isabel, que ya es miembro de este programa. Lo traemos cuando tenemos temas complicados con nuestros hermanos separados. Messier, bienvenido al chat musical. Muchas gracias a mi amigo David Bernabé, quien pues está al frente de este programa, el chat musical. Como siempre es un honor y yo soy un colaborador ya oficial, nombrado. Sí. Bueno, Messier, ¿cómo se siente? Todo bien, muy contento de estar compartiendo con la audiencia y poder interactuar sobre estos temas de interés nacional y mundial. Sí, son de interés nacional y mundial. Sí, vi que Nuria entrevistó personas de ambas España, latitudes, claro. Sí, bueno, Messier, ¿cómo la escuela? ¿Cómo ustedes empezaron ya la jornada y eso? Así es, estamos trabajando de cara al inicio del año escolar 2026-2027 en nuestra escuela junto al distrito y organizando todo, pintando, reuniéndonos con los maestros y esperando que tengamos un año exitoso. No, bien. Usted sabe que usted está en calidad de pastor aquí. Correctamente, pero siempre sale esta parte de maestro y de gestor. Sí, no, magnífico. Vamos de una vez, Messier, bueno, yo digo Messier, señor. Ellos saben lo que hay. Usted vio el reportaje que Nuria hiciese, me parece que fue el mes pasado. Correcto. Sí, con respecto a lo que ella tituló Influencers de la Fe. Un primer bloque, luego habló un poquito en el segundo bloque en otra entrega como del Evangelio de la Prosperidad y eso, de negocios que se mezclaban con... Así es. Como usted conoce, ¿qué usted piensa de eso? Muy bien. Primero creo que debemos comenzar por el concepto. Influencers de la fe. Un influencer, un influenciador, que es el término correcto en español. Yo pienso que el principio del liderazgo es precisamente ese, influenciar. Influenciar. Bueno, o sea, causar un impacto en un número de personas para que puedan desarrollar X o Y acción. Por ende, entiendo que el reportaje utilizó el término de manera peyorativa, de manera, digamos que buscando alarmar. Sin embargo, entiendo que en toda actividad que se realiza, se busca tener influencia, tener impacto. Por ejemplo, este programa nosotros estamos trabajando para que tenga bastante influencia. Si hablamos, por ejemplo, del Instituto Politécnico Loyola, tiene una influencia de años y en sí, cada negocio que uno funda, que uno establece, ese es el sentido, ser líder y poder, digamos que, compartir lo que uno quiere hacer. Con respecto a los planteamientos que hizo Nuria, entiendo que podemos verlo desde dos ópticas principales. Primero, el tema de la prudencia que debe tener un ministro, que debe tener un pastor, un líder, un predicador. Entiendo que en la primera entrega Nuria se enfocó más en ese sentido de austeridad en cuanto a la proyección que debe tener cada persona que ministra la palabra y que administra también los bienes de una comunidad de fe. Ya sí en un segundo y un tercero, porque hubo un tercer reportaje más enfocado a una pastora, en específico la pastora Yesenia Ten. Puedo decirlo porque fue público, ¿verdad? Y pues en el segundo sí hubo ya algunas puntualizaciones con respecto al pastor Marcos Yaroide y a su esposa Laura Cárdenas, si mal no recuerdo el nombre, y entonces el último de la pastora Yesenia Ten. Entiendo que esta es una oportunidad, Messier, que Nuria, como instrumento de Dios, entiendo, ¿verdad? Aunque suene un poquito contradictorio, pero yo entiendo que Dios es quien permite las cosas. Perdón que lo interrumpa, Messier, pero ¿cómo se llama esto? Que está en Mateo 5. Las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que luchan por la justicia. Correctamente. Y Nuria en realidad está, aunque claro, lo va a hacer con su forma, desde está su luchando perspectiva, por lo que ella considera justo. Claro, es bienaventurado. Sí, desde sus intereses, desde su proyecto, ¿no? Que busca tener influencia también. Claro. Entiendo que es una oportunidad interesante para que la iglesia pentecostal, evangélica, protestante, como se quiera llamar,
pueda, digamos que, explicar su funcionamiento financiero interno. Nosotros estamos ante una sociedad, ante un modelo de sociedad que exige transparencia y que exige también, digamos que, información para poder respetar a las instituciones. Entonces entiendo que es una ventana abierta que se nos ha permitido para nosotros esclarecer y poder entablar algunos fundamentos. Por eso estamos aquí en el chat musical. No, magnífico, Messier. Entonces, ¿y qué piensa usted? Digamos, por ejemplo, hay dos iglesias. O sea, usted, por ejemplo, conoce a Marco Yaroide. Personalmente no, pero sí, digamos, en términos de su trayectoria, conozco y he seguido su desenvolvimiento desde que era parte de Tercer Cielo. Tercer Cielo. Correctamente. Pero, por ejemplo, Juan Carlos. A usted, por ejemplo, es muy difícil que usted lo invite ni a predicar en la iglesia de Marco Yaroide. Me fui sin novela ahí mismo. Bueno. Hay como... yo veo como que los Yaroide y ellos, Yesenia, como que ellos están a otro nivel. Y ustedes, los locales, ustedes quedan como locales. Oye, me fui un poco, pero... No, bien. Pero, ¿qué usted piensa de eso que ostentan ellos? Que en verdad se ve que están bien. Esa gente se ve que están rosaditos. y con unas ropas, unas cosas, ¿tú me entiendes? Que tú dices, wow, envidiable. Correctamente. Envidiable. Entonces, esa línea, ellos cruzan una línea, según mi humilde opinión. Muy bien. ¿Qué piensa el pastor Luis Eduardo Isabel de ello? ¿Qué piensa? Muy bien. Me hizo dos preguntas ahí. Sí. Voy a intentar contestar. Tu nombre... Con respecto a la parte de si me invitarían. Primero, no hemos coincidido en ningún círculo evangélico. Entiendo que no me conocen. Sí, entonces, obviamente, uno invita a la casa a las personas de quien conoce, de quien tiene conocimiento. Entiendo que si seguimos trabajando y las redes nos ayudan en algún momento, estaremos predicando en esas iglesias. Entonces, no es quizá por un tema de élite, sino por un tema de que no me ven en su espectro, no sé. Probablemente. Sí. Entonces hay que seguir trabajando para eso. Con respecto a lo segundo, yo entiendo que, así como dije en la introducción, nosotros los ministros, aunque tengamos un sentido bivocacional, porque hay que decirlo, por ejemplo, yo en mi caso soy predicador, soy ministro, pero tengo una carrera, tengo una profesión, tengo un emprendimiento, es decir, que todos los fondos que yo recibo no es precisamente por el ejercicio del ministerio, sino que están diversificados. Ahora bien, eso no quita que es importante y es necesario tener un manejo austero, una proyección, digamos que pueda ser un tanto hasta inclusiva, Messier, porque nosotros estamos en un país donde sí hay un crecimiento económico que se ve en algún segmento de la población, pero hay mucha gente también que tiene ciertas limitaciones económicas. Dígalo en el sentido, yo está desgranado, Messier. Y más de ahí, entonces, obviamente, el ministerio de la palabra tiene que influenciar, tiene que influir a todos, ¿verdad? Sí. Y de una u otra manera debemos ser, digamos que parámetros para todos, que todos se sientan identificados, y además el foco cuando estamos predicando debe ser la palabra y no, digamos, nuestra personalidad o lo que podamos tener materialmente. Sí. Entonces, Messier, usted digamos que condena ese tipo de ostentación, no a la persona. Sabemos que usted no es de ahí, pero usted condena el tipo de ostentación que ellos hacen. Yo entiendo que es importante mantener la prudencia ante el foco público. Nosotros como ministros debemos ser personas equilibradas en todo lo que hacemos, prudentes, y bueno, hay un libro muy famoso, ¿verdad? El arte de la prudencia. Para mí, ser prudente es un plus, ¿verdad? Es importante. Por ende, yo entiendo que es importante que los pastores, que los ministros muestren
cierta delicadeza en su tratamiento público, en su proyección. Sí, sobriedad. De hecho, Totalmente. yo creo que Pablo es que habla de cómo el perfil que tiene que tener un diácono, ¿verdad? Un ministro. Un obispo y un pastor. Y la austeridad obviamente es una de ellas. Sí, la sobriedad. Entonces, como te dice Nuria, yo creo que ha hecho, en mi humilde opinión, un trabajo de verdad de equilibrar. Y creo que el pastor Ezequiel Molina, Ezequiel Molina Rosario, sí. Él mencionó eso, que agradecía. Como que, gracias, Nuria. Sí. Incluso hizo un video y una publicación en la prensa dándole gracias precisamente por eso. Y yo lo veo también, Messier, desde esa tesitura. La sociedad del siglo XXI necesita ética, transparencia y buen manejo de las instituciones. Y la iglesia no se escapa de eso. Incluso en la sociología de la religión dice que obviamente la iglesia tiene un impacto en la sociedad, pero la sociedad también debe tener un impacto en la iglesia. Entonces es el tiempo que nos ha tocado vivir. Sí. Hace 20 años, 25 años, 30 años, quizás este tema pasa y nadie le da importancia o interés. Sí, no, y que también hace unos años, Messier, tengo que ser sincero, No, ellos predicaban otra cosa. Criticaban a los sacerdotes que tenían, ellos hacían de Nuria. Sí, porque antes, yo recuerdo en mi tiempo que decían, no, pues los sacerdotes andan en guagua, y tú sabes, era como una forma de atacar. Claro. Y hoy en día eso ya le está tocando a ellos porque han tenido una prosperidad. Yo no sé, bueno, me siento usted, pero entonces, ¿cuál es la línea entre la fama, predicar e influir? Hay una línea ahí, o sea, la línea del ministro, claro, del que inspira, la línea de la fama, del influencer y la línea, digamos, de predicar la palabra. Yo sé que es un poco incómoda la pregunta, pero entonces, ¿cuál debe ser el perfil? Por ejemplo, vamos a suponer que usted se ha encargado de limpiar la imagen de Marcos Yaroide. A ver. Vamos a hacer un ejercicio. Sí. Dígame 5 cosas que usted le recomendaría a Marcos Yaroide para él predicar a Cristo, transparentar, digamos, su ministerio. Wow. Pues no, realmente eso es digno de una ovación. Muy bien, 5 cosas me la limitó. Bueno, usted puede, dale 6, dale 6 para no darle el número de la perfección. Sí, primeramente, Messier. Número 1. Sí, entiendo que las redes deben tener un propósito específico. No es bueno mezclar varios temas en un mismo perfil. De acuerdo, sí. Entiendo que el líder se ha dado a conocer como un cantante cristiano, como un pastor, ya en una segunda etapa. Quizás el hecho de mostrar viajes en yate y ese tipo de cosas. También que Jesús viajó, pero era en barca y se le metía el agua. En una ocasión se le metía el agua, entonces no era un yate. Bueno, dale. Sí, quizás eso no aporta al propósito de sus redes. En ese sentido, primero. Definir el objetivo de sus redes. De las redes. Sí. Punto número 1. Punto número 2, creo importante también destacar la obra social que su ministerio hace o que pudiese hacer. Sí. No tengo ningún tipo de información precisa porque ya son detalles quizás internos, aunque sí Nuria u otras personas que salieron en una apología, en una defensa de Marcos, dicen que él tiene una obra social. Pues bueno, destacar. Debe mostrarla así, porque él recibe fondos de la iglesia, no por él, sino por la iglesia. Correctamente, creo que es importante. Número 2, destacar la obra social que hace. Sí. Número 1, definir el objetivo de sus redes. Número 2, destacar la obra social que hace. Número 3. Número 3, estamos ahí. Vamos, firme. Número 3, entiendo que obviamente, como su carrera principal ha sido el tema de la música, creo que el ministro debe intensificar un poco, digamos, su trayectoria musical, que no la vemos quizás como en años
anteriores. O sea, hace tiempo que no escuchamos una canción de verdad nueva de Marcos, en cierta medida diría enfoque en la carrera musical como tal y en el ministerio de predicación. Sí. Siga. Sigo. Número 4. Ok, número 4. Creo que precisamente quizás el tema de la... ¿Cómo pudiese explicarlo? El tema de la proyección pública que se ha venido manejando ha hecho que de una u otra forma no se vea cuáles son las otras entradas, digamos, que permiten ese tipo de, digamos, de vida, ¿no? O de nivel de vida. Entonces creo que sería bueno también dejar ver sus finanzas, transparentar sus finanzas. Diría cuáles son las entradas, porque obviamente, o la fuente, porque decir yo, por ejemplo, gano tanto, hacer una auditoría a una persona que no maneja fondos públicos, ¿verdad? Eso es privado. Correctamente, o sea, es privado, pero sí, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la ONG, que es una organización sin fines de lucro de la iglesia, pues entonces sí creo que no sería malo transparentarla. Las fuentes, o sea, bueno, nosotros recibimos de los royalties, ¿no? De la música, de la iglesia, tenemos una tienda, tenemos algo. Eso es lo que se ha estado también cuestionando, o sea, ¿cuáles son las fronteras? ¿Qué tanto es de la ONG? ¿Qué tanto es de la música? Porque creo que sería injusto cuestionar a una persona porque tenga éxito musical. Por ejemplo, cuando todos los artistas lo que quieren es precisamente eso. Entonces, quizá digamos que subdividir, transparentar o delimitar las fuentes de los fondos. Yo se lo sugiero también. Oye, pero magnífico. Estamos aquí conversando con Luis Eduardo Isabel, Pastor Luis Eduardo Isabel, quien está conversando con nosotros respecto al reportaje que hiciera Nuria Piera sobre influencers de la fe, Marcos Yaroy, de Yesenia Ten. Messier, sí. Bueno, usted me ha hablado de Michael, pero de Yesenia Ten, ¿qué piensa usted de Yesenia? Muy bien, bueno, Yesenia Ten es una líder que ha ido subiendo de manera escalonada. Es una mujer, yo la pudiese catalogar como la pastora más famosa del mundo. Oh. Sí, porque realmente no hemos visto un fenómeno en términos de la mujer como predicadora y como pastora como Yesenia Ten. O sea, Yesenia es conocida ampliamente, ha escrito varios libros, bestsellers, prácticamente todos. Miércoles, está fuerte, pero siga. Bueno, es el dato. Y bueno, ella pues hace un ejercicio ministerial, digamos, que impacta a muchas personas, muchas figuras, incluso el Alfa recientemente. Fue en la iglesia de ella. Se bautizó formalmente en su iglesia. Creo que es una predicadora con un corte, digamos, de predicación efusiva. Ella pues utiliza el texto con mucho dinamismo, mucha dinámica y bueno, tiene mucha influencia, principalmente en las damas, en la mujer, y muchas predicadoras han tomado ese camino, ¿verdad? Ese formato que Yesenia ha ido creando en el tiempo. Si Jesús llegara ahora mismo y viera a Yesenia Ten, ¿qué usted cree que pensaría Jesús de Yesenia Ten? Bueno, es una pregunta un tanto compleja porque tendría yo que meterme en la mente de Jesús. Bueno, pero tendría yo que elucubrar en el pensamiento cristológico. Pero tenemos ahí cómo Jesús se comportaba con la gente. Sí, ciertamente. Bueno, yo entiendo y con los líderes religiosos. Sí, claro. Hacer un paralelismo entre los escribas, saduceos, fariseos y entre Yesenia Ten, o sea, sería un anacronismo. Si no fuera Jesús, ¿qué usted le dijera a Yesenia Ten hoy? Bueno, básicamente yo
le diría la misma recomendación que le dije o que expresé sobre el pasado ministro. Transparentar. Ella incluso mostró, digamos que unas informaciones con respecto al manejo de su iglesia. Yo diría que siga predicando y que transparente su vida y que ciertamente pueda ejercer un ministerio pues piadoso como la palabra manda. Muy bien, muy bien. Bueno, Mesías, usted es una estrella. Oye, este hombre se le va a uno como que se le escabulle. Yo tengo que aprender a ser manso como cordero y astuto como serpiente con el Mesías aquí, con digamos, esa ponencia de usted. Bueno, Mesías, y yo quiero hacerle una pregunta que la gente le prometí, pero esta va a ser sin novela. Pero primero vamos a hacerle esta. A ver. Hay una línea con ustedes los pastores que diga y defina cómo debe usarse el diezmo en una iglesia. Hay una línea a nivel, digamos, conciliar. Tiene un concilio, usted pertenece a un concilio, ustedes tienen una línea que diga, bueno, mira, del diezmo que se recibe, un tanto por ciento debe ser dirigido a esto, un tanto por ciento. ¿Existe esa línea? Muy bien. Es muy importante que usted haya hecho la aseveración del aspecto de los concilios. Un concilio, obviamente, es una institución que agrupa o reúne diferentes iglesias. Claro, hay que decir que en el formato evangélico no todas las iglesias pertenecen a un concilio, que sería, digamos, que el equivalente a una orden. A una orden. Sí, en el ámbito... O a una diócesis, como una diócesis. Bueno, porque las órdenes son... Las órdenes son como, digamos, como grupo, como un grupo. Y los concilios es como más institucional. La diócesis, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la diócesis de Baní, que compone de varias... provincias. Sí, sí, lo que pasa es que se dan ambos fenómenos en los concilios. Bueno. Exacto, entonces... Está bien. Sí, vamos. Exacto, entonces... Como no tenemos aquí, vamos a darle, no podemos ahora consultar la IA. Pero correcto. Sí, básicamente en el tema de los concilios sí hay parámetros. Primero, decir que no todos los miembros o los feligreses diezman. No todos diezman. No, o sea, en ninguna iglesia evangélica el 100% diezma. Incluso es un ejercicio, digamos que voluntario. A nadie se le saca de la iglesia porque no diezme. O sea, no se le tira puya ni nada. Bueno, el Señor bendice a los... Ya esa parte no la puedo jurar. Porque sí, obviamente hay un proceso de didascalia y de enseñanza. Espérate. Usted dice didascalia y pasa como que si no ha dicho nada. Explique que esa vaina de didascalia. Enseñanza, o sea, intrusión. Hay una doctrina. Cuando la persona llega, se le dice, mira, aquí funciona. Cuando una persona ya decide bautizarse, eso, se le dicen esos parámetros. Dice, mira, aquí esto funciona de esta forma. Sí, cuando una persona se convierte, como se dice, pues pasa por un proceso de doctrina, por un proceso de enseñanza. Con respecto a la creencia, al credo, y bueno, dentro de los puntos, porque no es solamente ese, hay unos puntos que se le trabaja. Entonces, ese entra, el diezmo entra. ¿Sí? Correctamente, sí. Forma de manejo. Entonces, no todo el mundo diezma, no quedamos hasta ahí. No. Segundo, sí hay unos parámetros que digamos que se establecen o se sugieren, ¿no? Con respecto al manejo o a la buena mayordomía del diezmo, que no lo hemos definido. Es el problema ahí. Y es sumamente importante hacerlo. O sea, el diezmo pues se entiende como el aporte del 10% de las entradas de la persona que una persona pudiese tener, entidad. Entonces, eso debería, el diezmo yo creo que debería, dependiendo cómo esté la crisis económica, debería bajarse. Bueno, ahora es un 8-10, otra cosa. Bueno, es un deseo. Sí, entonces sí hay líneas. Obviamente se pide, ¿verdad?, que se separe una especie de aporte, ¿no?, para el funcionamiento de la iglesia local.
las iglesias, pues, algunas tienen templo propio, pero hay unas que no, que pagan renta, pues obviamente de ahí se hace. El tema de mantenimiento, el tema de limpieza, demás. A ver. Vamos con... Yo no quiero novela. Yo no quiero novela. A ver. ¿Cuánto hay de eso para el pastor? No está definido eso, ¿no? Está definido. No, porque realmente, Messier, digamos que se dan una serie de factores, una serie de particularidades en las iglesias. No es igual pastorear una iglesia de 100 miembros que una iglesia de 2,000 miembros. La de William, por ejemplo. William Kiev. Sí. Allá en Pueblo Nuevo, que es una iglesia más grande. Correctamente. Entonces, no hay... No hay, digamos, como un parámetro así, sino que se cree un poco en la seriedad del ministro. Sí, se cree. En el equipo, porque siempre hay un equipo que funciona, un tesorero, y me imagino. Correctamente, o sea, eso va a depender, digamos, del tipo de ministerio, ¿no? Del alcance o del nivel, porque obviamente, ya que usted hizo mención de ese pastor, sí, de ese ministro, es un hombre que debe tener en el ejercicio pastoral más de 40 años, sí. Que no es igual que un pastor nuevo que tiene 6 meses, o sea, ha hecho un servicio, ha predicado, ha podido, digamos que, hacer crecer su iglesia, y bueno, no es igual. O sea, cada iglesia, cada ministerio, pues tiene sus particularidades, y de eso también dependen las finanzas. Yo pensaba que había bueno, pues entonces quizás eso debería ser para mí una tarea. Decía, pues se le pueda, digamos que transparentar. Incluso yo he participado en reuniones donde pastores, digamos que a sus miembros transparentan, pues miren, entre tanto, creo que eso como institución y como el que aporta, básicamente es el que necesita saber cómo se está manejando lo que está dando. Pues entonces creo que en esa doble vía de transparentar tanto a la institución que le da cobija, que le da cobertura, y a las personas, obviamente, que son los que sostienen la iglesia, la obra, el ministerio como tal. Que fortalece. Messier, usted predica, sí, y también tiene pastorea. Bueno, todavía no tiene usted es pastor, pero todavía no tiene, cuando está asignado a una. Correctamente. Bueno, pero usted en la prédica, es una pregunta fuerte, Messier. No, dele. La gente suele darle ofrendas, ¿verdad? Cuando usted va a predicar a un sitio. Correcto. ¿Es obligatorio que se le ofrende al ministro que va a predicar a un sitio? Ok, voy a hablar de mi caso. Sí. ¿Verdad? Yo no cobro por... No. O sea, usted tiene una vida realmente aparte. Gracias a Dios. Sí. ¿Verdad? Pero yo no exijo ningún pago, ningún monto. Incluso si no se da, tampoco hay ningún tipo de reclamo. Digamos que ese es un gesto de la iglesia, porque obviamente cuando uno se moviliza de la casa, se incurre en algunos gastos, y obviamente para, digamos que cubrir, ¿no? Y poder de una u otra manera, como se dice en el argot, bendecir a ese ministro, a ese predicador que vino y ofreció, ¿no?, ese servicio. Entonces, en mi caso, Messier, no hay una tarifa. No digo que otros no la tengan, no puedo, digamos que asumir ese riesgo. ¿Por qué? Porque usted considera que ¿a usted no le gusta la práctica de tener, digamos, como una organización muy fuerte que pudiera, digamos, traer como dudas a su ministerio? Yo entiendo que el compartir la palabra es un servicio. No lo veo como un oficio del cual la gente debe lucrarse de manera objetiva. Claro está, si hay una iglesia y hay una organización que tiene las posibilidades de bien hacer algún aporte, pues se recibe con humildad, pero no veo bueno colocar esas limitantes, porque hay congregaciones que no tienen recursos vastos para quizás, digamos que llenar las expectativas que uno pudiese tener. Entonces usted no cree en el evangelio de la prosperidad, no cree en eso, en esa gente que predica en eso así como, y
y hablan mucho de que Dios va a bendecir y eso, como que muestran esa ostentación, digamos. Obviamente no. No, usted no cree en eso. Mesías, obviamente no. Incluso creo usted es de la gente del Papa Francisco, que habló de una iglesia pobre. Sí, tampoco así. Bueno, yo creo, Mesías, que obviamente cuando uno tiene un ejercicio de vida apegado a la ética, a la moral, al servicio, a la mansedumbre, yo creo que Dios bendice. Ahora, yo no creo que el evangelio de Jesucristo, su enfoque, su norte y su propósito es que la gente tenga el dinero. Hey, pero bien, un aplauso, Mesías. Bueno, el Mesías tiene, digamos, unos puntos muy particulares, no son tan modernos realmente, porque hoy en día, hasta públicamente yo he visto que predicadores hablan de que, abiertamente de eso, de que ellos necesitan, como que hay que bendecir, que hablan mucho de, digamos, de la parte económica, que usted ha tenido la suerte, o mejor dicho, la gracia, de que se ha desarrollado en otras áreas, y puede sustentar, digamos, su ministerio, porque a veces, por ejemplo, no da tampoco. Incluso lo que te dan para tú suplir, que usted va a predicar a un sitio, una iglesia pobre, lo que ellos le dan a una ofrenda no creo que dé para pagar la gasolina del vehículo que lo he visto yo a usted. No, sin embargo, Mesías, creo que partiendo de eso, debemos comprender algo. Ministerio significa servicio. Servicio. Entonces, uno puede trabajar. O sea, no está prohibido que un predicador pueda trabajar. Creo que no es un ejercicio honesto querer pues montar toda una doctrina que de una u otra manera busca lucrarse de manera particular. No lo veo justo y no creo tampoco que fue lo que Jesucristo mandó a hacer. Entonces creo que si en el ejercicio del ministerio usted logra, digamos, que poder sustentarse económicamente, bendito sea Dios. Pero si no, entonces hay otras maneras. Sí. El Papa Francisco, en una entrevista, decía, con respecto a eso del dinero y el predicador, el pastor, el sacerdote, él decía, pues dio un ejemplo muy fuerte. Él decía, fíjese, que en una comunidad, a un sacerdote, fácilmente cualquier desliz, digamos, de carácter pasional, moral, la comunidad se lo perdona. Pero la comunidad hay algo que no le perdona, es que un pastor verlo lucrarse. Y eso yo lo he visto en comunidades. Cuando un sacerdote tú lo ves que se está lucrando o un pastor, la gente rechaza eso categóricamente. Que es lo que pasó cuando yo le comentaba fuera digamos, antes de la entrevista, hay una amiga que me llamó, que vive en Atlanta, que ella me dijo que no quería saber de Dominicana, de República Dominicana, que no quería regresar a su país, porque ella vio ese reportaje. Ella es, digamos, pentecostal, pentecostal, y ella me dijo eso, que ella no quería saber de aquí, de Dominicana. Ella estaba asqueada viendo esos reportajes. Entonces eso lo corrobora mucho lo que usted dice, y decía el Papa Francisco, que fácilmente a cualquier pastor, un desliz, la comunidad le perdona un desliz, digamos, pasional, que el pastor se le fue un poco la mano, que a eso, la comunidad no perdona que un pastor se lucre de los feligreses. Y bueno, los hijos de Elín en la Biblia, que tenían un desorden ahí, que estaban... Sí, un desorden administrativo. Eso como que... Porque entonces uno se siente como que lo están burlando. Correcto, sí. Yo creo que, Mesías, las iglesias como organizaciones de la comunidad que hacen un trabajo, o sea, yo creo en el trabajo de las iglesias a nivel general. Las iglesias ayudan al Estado a poder paliar esos males sociales, sacando gente de los vicios y demás. Yo creo que las iglesias debemos trabajar para el bien de nuestras comunidades, que la iglesia sea un centro precisamente de la comunidad y para la comunidad, que la iglesia mantenga ese principio o pueda quizás, digamos, que aumentar, pueda, digamos, incrementar las ayudas sociales, espirituales, psicológicas, que las iglesias nos propongamos abrir centros integrales donde la comunidad pueda ir
a toda hora, que no sea solamente brindar ese servicio religioso, sino que nosotros podamos, en los que la tienen, aumentarlo y el que no lo tiene, instaurarlo. Centros de ayuda holística, que si una persona tiene problemas de depresión y no sea evangélico, pueda ir a la iglesia de su comunidad que ofrece ese servicio para el bien común. Wow, pero Mesías, pero usted es casi católico. ¿Usted es casi católico? No. No, magnífico. Mesías, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. A la orden una vez más. Es un programa, el chat musical. Sin duda. Sin duda, sí. Gracias, de verdad que hemos aprendido mucho hoy con sus aclaraciones. Y también me gustó que usted tenga un punto claro con respecto, y yo creo que es el punto de todo, los que no somos de esas denominaciones. Claro. Que tenemos que también juzgar, digamos, exigirle a nuestros líderes que transparenten todo lo que hacen. Sí, sus operaciones, todo lo que hacen. Y que usted haya también reconocido en Nuria, digamos, como una profeta, porque Dios usa a quien Él quiere. Totalmente. Y en el contexto que Él quiere. Alexander, vamos a poder subir esa canción. Yo quiero una iglesia, que todos queremos una iglesia con esa característica. Bueno, pues gracias. No, es excelente. Señores, see you next Tuesday. This is el chat musical. Nos vemos el próximo martes, señores. Go ahead, Alexander. Ay. Voy a tomar el celular.